Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, 1984 de George Orwell. Estamos en el apartado número 5. Espero que les guste. En la cantina, un local de techo bajo en los sótanos, la cola para el almuerzo avanzaba lentamente. La estancia estaba atestada de gente y llena de un ruido ensordecedor. Precisamente el que andaba buscando, dijo una voz a espaldas de Winston. Este se volvió, era su amigo Sime, que trabajaba en el departamento de investigaciones. Quizá no fuera amigo la palabra adecuada, ya no había amigos, sino camaradas. Sime era filósofo especializado en neolengua. Desde luego pertenecía al inmenso grupo de expertos dedicados a redactar la 11ª edición del diccionario de neolengua. Era más pequeño que Winston, con cabello negro y sus ojos saltones, a la vez tristes y burlones, que parecían buscar continuamente algo dentro de su interlocutor. Quería preguntarte si tienes hojas de afeitar, dijo. Ni una, dijo Winston, con una precipitación culpable. He tratado de encontrarlas por todas partes, pero ya no hay. Todos buscaban hojas de afeitar. La verdad era que Winston guardaba en su casa 2 sin estrenar. Durante los meses pasados hubo una gran escasez de hojas. Siempre faltaba algún artículo necesario que en las tiendas del partido no podían proporcionar. Unas veces botones, otras hilos de coser, a veces cordones para los zapatos, y ahora faltaban cuchillas de afeitar. Era imposible adquirirlas a no ser que buscaran furtivamente en el mercado libre. Llevo 6 semanas usando la misma cuchilla, mintió Winston. La cola avanzó otro poco. Winston se volvió otra vez para observar a Sime. Cada uno de ellos cogió una bandeja grasienta de metal de una pila que había al borde del mostrador. ¿Fuiste a ver ahorcar a los prisioneros ayer?, le preguntó Sime. Estaba trabajando, respondió Winston en tono indiferente. Lo veré en el cine seguramente. El siguiente, por favor, dijo la proletaria del delantal blanco que servía tras el mostrador. Winston y Sime presentaron sus bandejas. A cada uno de ellos les pusieron su ración: guiso con un poquito de carne, algo de pan, un cubito de queso, un poco de café de la Victoria y una pastilla de sacarina. Allí hay una mesa libre debajo de la telepantalla, dijo Sime. De camino podemos coger un poco de ginebra. Le sirvieron la ginebra en unas terrinas, se abrieron paso entre la multitud y colocaron el contenido de sus bandejas sobre la mesa de tapa de metal, en una esquina de la cual había dejado alguien un chorreón de grasa del guiso, un líquido asqueroso. Winston cogió la terrina de ginebra, se detuvo un instante para decidirse y se tragó de un golpe aquella bebida que sabía a aceite. Le acudieron lágrimas a los ojos como reacción y de pronto descubrió que tenía hambre. Empezó a tragar cucharadas del guiso, que contenía unos trocitos de un material sustitutivo de la carne. ¿Cómo va el diccionario?, dijo Winston, elevando la voz para dominar el ruido. Despacio, respondió Sime, por los adjetivos. Es un trabajo fascinador. La 11ª edición es la definitiva. Le estamos dando al idioma su forma final, la forma que tendrá cuando nadie hable más que neolengua. Cuando terminemos nuestra labor, tendréis que empezar a aprenderlo de nuevo. Creerás seguramente que nuestro principal trabajo consiste en inventar nuevas palabras. Nada de eso. Lo que hacemos es destruir palabras, centenares de palabras cada día. Estamos podando el idioma para dejarlo en los huesos. La destrucción de las palabras es algo de la gran hermosura. Por supuesto, las principales víctimas son los verbos y los adjetivos, pero también hay centenares de nombres de los que puede uno prescindir. Al final, todo lo relativo a la bondad podrá expresar con 6 palabras. En realidad, una sola. ¿No te das cuenta de la belleza que hay en esto, Winston? Naturalmente, la idea fue del gran hermano. Tú no aprecias la neolengua en lo que vale. En el fondo de tu corazón prefieres el viejo idioma con toda su vaguedad y sus inútiles matices de significado. No sientes la belleza de la destrucción de las palabras. ¿No ves que la finalidad de la neolengua es limitar el alcance del pensamiento, estrechar el radio de acción de la mente? La revolución será completa cuando la lengua sea perfecta. Neolengua es INSOC e INSOC es neolengua. Hacia el 2050, quizá antes, habrá desaparecido todo conocimiento efectivo del viejo idioma. Toda la literatura del pasado habrá sido destruida. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, solo existirán en versiones neolingüísticas, no solo transformados en algo muy diferente, sino convertidos en lo contrario de lo que eran. En realidad, no habrá pensamiento en el sentido en que ahora lo entendemos.
La ortodoxia significa no pensar, no necesitar el pensamiento. Nuestra ortodoxia es la inconsciencia. De pronto tuvo Winston la profunda convicción de que uno de aquellos días vaporizarían a Sime. Es demasiado inteligente, lo ve todo con demasiada claridad y habla con demasiada sencillez. Al partido no le gustan estas gentes. Winston había terminado el pan y el queso. Se volvió un poco para beber la terrina de café. En la mesa de la izquierda, el hombre de la voz estridente hablaba sin cesar. Una joven que quizá fuera su secretaria y que estaba sentada de espaldas a Winston, le escuchaba y asentía continuamente. Winston conocía de vista a aquel hombre, aunque solo sabía que ocupaba un puesto importante en el departamento de novela. Era un hombre de unos 30 años con un poderoso cuello y una boca grande y gesticulante. Se podía estar seguro de que todas sus palabras eran ortodoxia pura, insoc 100%. Al contemplar el rostro sin ojos con la mandíbula en rápido movimiento, tuvo Winston la curiosa sensación de que no era un ser humano, sino una especie de muñeco. No hablaba el cerebro de aquel hombre, sino su laringe. Lo que salía de ella consistía en palabras, pero no era un discurso, sino un ruido inconsciente como el cuac, cuac de un pato. Sime se había quedado silencioso unos momentos. La voz de la otra mesa seguía con su rápido cuac, cuac, fácilmente perceptible a pesar de la algarabía de la cantina. Hay una palabra en neolengua, dijo Sime, que no sé si la conoces, patablar, o sea, hablar de modo que recuerde el cuac, cuac de un pato. Es una de esas palabras interesantes que tiene dos sentidos contradictorios. Aplicada a un contrario es un insulto. Aplicada a alguien con quien estás de acuerdo es un elogio. No cabía duda, volvió a pensar Winston, así me lo vaporizarían. Había algo de sutilmente malo en Sime, algo le faltaba, discreción, prudencia, algo así como estupidez salvadora. Decía cosas que debía callar, leía demasiados libros, frecuentaba al Café del Nogal, guarida de pintores y músicos. No había ley que prohibiera la frecuentación del Café del Nogal, sin embargo era sitio del mal agüero. Los antiguos y desacreditados jefes del partido se habían reunido allí antes de ser purgados definitivamente. Se decía que el mismo Goldstein lo había visto allí algunas veces hacía años o décadas. Por tanto, el destino de Sime no era difícil de predecir, pero por otra parte era indudable que si aquel hombre olía, solo por 3 segundos, las opiniones secretas de Winston, lo denunciaría inmediatamente a la policía del pensamiento. Por supuesto, cualquier otro lo haría. Sime se daría más prisa. Un trompetazo salió de la telepantalla vibrando sobre sus cabezas, pero esta vez no se trataba de la proclamación de una victoria militar, sino solo de un anuncio del Ministerio de la Abundancia. «Camaradas», exclamó una voz juvenil y resonante. «Atención, camaradas, tenemos gloriosas noticias que comunicaros. Hemos ganado la batalla de la producción, tenemos ya todos los datos completos y el nivel de vida se ha elevado en un 20% sobre el año pasado. Esta mañana ha habido en toda Oceanía incontables manifestaciones espontáneas proclamando su gratitud al Gran Hermano por la nueva y feliz vida que su sabia dirección nos permite disfrutar. He aquí las cifras completas. Ramo de alimentación». La expresión por la nueva y feliz vida reaparecería varias veces. Estas eran las palabras favoritas del Ministerio de la Abundancia. Winston fumaba un cigarrillo de la victoria, cuidando de mantenerlo horizontal para que no se cayera su escaso tabaco. Había dejado de prestar atención a todos los ruidos, excepto a la pesadez numérica de la pantalla. Ayer mismo pensó, se había anunciado que la ración se reduciría a 20 gramos semanales. ¿Cómo era posible que pudieran tragarse aquello si no habían pasado más que 24 horas? Sin embargo, se lo tragaron. Parsons lo digería con toda facilidad, con la estupidez de un animal. ¿Es que solo él, Winston, seguía poseyendo memoria? Las fabulosas estadísticas continuaron brotando de la telepantalla. Winston meditaba, resentido sobre la vida. Siempre había sido así. Siempre había sido tan mala la comida. Miró en torno suyo por la cantina, todo resquebrajado, lleno de manchas y saturado de un insoportable olor a ginebra mala, a mal café, a sustitutivo de asado, a trajes sucios. Constantemente se revelaban el estómago y la piel con la sensación de que se les había hecho trampa, privándoles de algo a lo que tenían derecho. Desde luego Winston no recordaba nada que fuera muy diferente. En todo el tiempo a que alcanzaba su memoria,
Nunca hubo bastante comida, nunca se podían llevar calcetines ni ropa interior sin agujeros. Los muebles habían estado siempre desvencijados, en las habitaciones había faltado calefacción, los metros iban horriblemente atestados, las casas se deshacían a pedazos, el pan era negro, el té imposible de encontrar, el café sabía cualquier cosa, escaseaban los cigarrillos y nada había barato y abundante, a no ser la ginebra sintética. ¿Cómo iba uno a considerar todo esto intolerable si no fuera por una especie de recuerdo ancestral de que las cosas habían sido diferentes alguna vez? Winston volvió a recorrer la cantina con la mirada. Casi todos los que allí estaban eran feos, y lo hubieran seguido siendo aunque no hubieran llevado los monos azules uniformes. Al extremo de la habitación, solo en una mesa, se hallaba un hombrecillo con aspecto de escarabajo. Bebía una taza de café y sus ojillos lanzaban miradas suspicaces a un lado y a otro. Es muy fácil, pensó Winston, siempre que no mire uno en torno suyo, creer que el tipo físico fijado por el partido como ideal, los jóvenes altos y musculosos y las muchachas de escaso pecho y de cabello rubio, vitales, tostadas por el sol y despreocupadas, existía e incluso predominaba. Pero en realidad la mayoría de los habitantes de la franja aérea número 1 eran pequeños, cetrinos y de facciones desagradables. Es curioso cuánto proliferaba el tipo de escarabajo entre los funcionarios de los ministerios. Era el tipo que parecía florecer bajo el dominio del partido. La comunicación del Ministerio de la Abundancia terminó con otro trompetazo y fue seguida por música ligera. En aquel momento le sacó de su ensoñación una violenta sacudida. La muchacha de la mesa vecina se había vuelto y lo estaba mirando. Era la muchacha morena del departamento de novela. Miraba a Winston a hurtadillas, pero con una curiosa intensidad. En cuanto sus ojos tropezaron con los de Winston, volvió la cabeza. Winston empezó a sudar. Le invadió una horrible sensación de terror. Se le pasó casi enseguida, pero le dejó intranquilo. ¿Por qué lo miraba aquella mujer? ¿Por qué se la encontraba tantas veces? Desgraciadamente no podía recordar si la joven estaba ya en aquella mesa cuando él llegó o si había llegado después. Pero el día anterior, durante los 2 minutos de odio, se había sentado inmediatamente detrás de él sin haber necesidad de ello. Seguramente se proponía escuchar lo que él dijera y ver si gritaba lo bastante fuerte. Pensó que probablemente la muchacha no era miembro de la policía del pensamiento, pero precisamente las espías aficionadas constituían el mayor peligro. No sabía Winston cuánto tiempo llevaba mirándolo la joven, pero quizá fueran 5 minutos. Era muy posible que en este tiempo no hubiera podido controlar sus gestos a la perfección. Constituían un terrible peligro pensar mientras estaba en un sitio público o al alcance de la telepantalla. El detalle más pequeño podía traicionarle a uno. En todo caso, llevar en el rostro una expresión impropia, por ejemplo, parecer incrédulo cuando se anunciaba una victoria, consistía un acto punible. Incluso había una palabra para esto en neolengua. Cara crimen. La muchacha recuperó su posición anterior. Quizá no estuviese persiguiéndolo. Quizá fuera pura coincidencia que se hubiera sentado tan cerca de él 2 días seguidos. Se le había apagado el cigarrillo y lo puso cuidadosamente en el borde de la mesa. Lo terminaría de fumar después del trabajo, si es que el tabaco no se había acabado de derramar para entonces. Seguramente el individuo que estaba con la joven sería un agente de la policía del pensamiento y era muy probable, pensó Winston, que a él lo llevasen a los calabozos del Ministerio del Amor dentro de 3 días, pero no era esta una razón para desperdiciar una colilla. Jimmy dobló su pedazo de papel y se lo guardó en el bolsillo. En aquel momento la telepantalla dio un penetrante silbido. Era la señal para volver al trabajo. Los 3 hombres se pusieron automáticamente en pie y se unieron a la multitud en la lucha por entrar en los ascensores, lo que hizo que el cigarrillo de Winston se vaciara por completo. Espero que les esté gustando la lectura de este libro de George Orwell, 1984.